Buenos días. Bienvenidos todas y todas al cuarto encuentro de personas técnicas académicas de la UNAM. Seguimos con nuestro programa y ahora damos el seguimiento a la mesa redonda denominada La transformación de la figura del técnico académico en la UNAM, de la propuesta a la reforma, sugerencias y recomendaciones. Cedo la palabra al doctor Eduardo Domínguez Herrera, quien fungirá como moderador de esta mesa. Adelante, doctor. Gracias, doctora Susi. Bienvenidas a todos y todos nuestros asistentes, panelistas. Espero que pudieran estar en la inauguración, en la bienvenida, que mucho de lo que vamos a iniciar en esta mañana pues, se va a conectar estrictamente con lo que trabajamos. Gracias por los mensajes que nos están enviando. Bueno, pues estamos iniciando con esta primera mesa redonda y me gustaría presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña la doctora Esperanza Duarte Escalante. Ella viene de la Facultad de Medicina. Doctora, un gusto verte de nuevo. Muchas gracias por sumarte. También a la maestra Alma Patricia López Hernández del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Gracias, maestra, bienvenida y mucho gusto. Y también nos acompaña desde la ENES Mérida, mi queridísimo maestro Víctor José Ramírez Peña. Víctor, un gusto también saludarte, volvernos a ver y sobre todo que te sumes a esta mesa. Y esperemos que también se sume a este panel el biólogo Salvador Ramírez Jiménez. Él está, su adscripción es el Instituto de Biomédicas. Bueno, pues vamos a dar algunas pautas de nuestras participaciones. Bueno, vamos a tener tres ejes a través de los cuales, pues con toda la experiencia que tienen, pues esperemos vertir. También esperamos que las personas que están en el chat, si nos da tiempo también de ir integrando algunas preguntas. Entonces, en tres momentos nos queremos situar que en esta mesa tan importante, la transformación de la figura del técnico académico, y pues tenemos ya una implementación de una reforma prácticamente de un año. Entonces, lo primero sería, si les parece, panelistas, que nos platicaran de sus antecedentes y sobre todo de su participación activa antes de la reforma. Ese sería un primer momento que sería interesante que nos pudieran un marco de referencia para tenemos técnicas y técnicos de diferentes momentos que se han incorporado a nuestra universidad, entonces sería interesante hablarles de la previa antes de la reforma. Después, otro segundo momento sería importante hablar qué ha ocurrido en este año ya de implementación de la reforma en diferentes ámbitos. Ahí estaremos matizando algunas preguntas. Y en un último momento, pues bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo ven ustedes hacia adelante en su propia experiencia y obviamente para las y las personas técnicas como somos nosotros, ¿qué nos recomiendan? ¿Cómo ven el futuro? ¿Se quedaron huecos? ¿Hay nuevas oportunidades? En fin, pues esperemos que en esta hora y media podamos trabajar algunos de estos puntos. Bueno, entonces, en estos tres etapas de esta mesa, pues si les parece, 5 minutos de una primera participación de antecedentes. Cuando ya queden 2 minutos, yo les pondré una cartita de este tipo y ya cuando quede un minuto de su participación, pues yo les pasaré una más y con eso pues trataremos de estar vertiendo pues nuestras opiniones. Bueno, es importante entonces el público que pueda dejar sus preguntas en el chat. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta. Ah, ya se incorporó. Gracias, biólogo Salvador Ramírez. Gusto saludarte y qué bueno que sí tuviste la oportunidad de conectarse. Bueno, entonces, si les parece, podemos empezar, doctor Esperanza, maestra Alma, biólogo Salvador y maestro Víctor, si quieres cerrar esta mesa. Entonces, doctora Esperanza, platícanos de toda esa lucha que se ha venido dando y de muchos años atrás que nos lo has compartido. Y cuál ha sido tu rol, por favor, doctor, adelante y gracias a todas y todos. Adelante, doctora Esperanza. Bueno, doctor Eduardo, me da mucho gusto que nos encontremos en este foro. De nuevo, ya nos hemos visto, me da mucho gusto. Antes que nada, pues quisiera agradecer al comité organizador
de este evento que cada vez, desde mi perspectiva, cobra mayor relevancia cada año. Agradecerles a todos por esta invitación. Y bueno, hablar del antes, ¿qué pasó aquí? Pues yo soy técnico académico desde que inicié mi carrera, soy bióloga de formación. Inicié como técnico académico asociado a, desde ahí empezó mi carrera como técnico académico. Y bueno, pues de ahí he venido trabajando para llegar a ser, ahora soy actualmente técnico académico titular C. Yo ya había participado en mi entidad académica como miembro del Consejo Técnico. Esta es la segunda vez que estaba en el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina y debo decir aquí que quizá este es un foro que a lo mejor muchos no le dan importancia, pero que creo que desde ahí se pueden generar muchos cambios y es muy, muy, muy importante la participación de todos nosotros en estos foros, porque en cada entidad justo el Consejo Técnico es la máxima autoridad y en donde se puede incidir para empezar a hacer cambios a otros niveles. Entonces mi participación ahí pues fue desde que, pues primero entender qué era el Consejo Técnico, porque aparentemente es una entidad que todos deberíamos conocer y muchos no conocemos hasta que se nos presenta algo y sabemos qué significa el Consejo Técnico. Entonces creo que es muy importante. Entonces ahí empecé como a adentrarme en qué era el Consejo Técnico, qué podíamos hacer con el Consejo Técnico y ahí tuve la fortuna de conocer a colegas consejeros técnicos que ellos iniciaron antes que yo en esta lucha por las reformas de lo que ahora ya se ha hecho sobre justamente esta figura académica. Entonces tuve la fortuna de encontrarme porque ellos iniciaron ya desde hace muchos años de tratar de darle al técnico académico pues la relevancia que se merece y que he escuchado las pláticas desde los que participaron en la inauguración y pues sí, todo el mundo habla de ahora de cuál es la relevancia que tenemos como técnicos académicos en todos los ámbitos que se desarrollan en nuestra universidad. Es muy importante. Entonces ahí tuve la fortuna de empezar a ver qué podíamos hacer además para mejorar justamente desde mejorar nuestras condiciones, la equidad que estábamos buscando, pero también que nos permitiera a nosotros crecer, porque a veces podemos hacer muchas cosas y estábamos limitados por cuestiones administrativas y por cuestiones de tener esa palabra delante de nosotros, de ser técnicos académicos. Entonces creo que desde ahí empezó a gestarse esta lucha con los compañeros para, pues para tratar de buscar una mejor posición justo de los técnicos académicos. Entonces, bueno, me invitaron a participar en el Consejo Universitario y creo que ese fue un punto muy, muy importante, porque ahí es donde, gracias a los compañeros técnicos académicos, porque déjenme decirles, el Consejo Universitario está compuesto de 330 y tantos participantes aproximadamente, y de esos solo 10 somos representantes de técnicos académicos. Entonces, pues vean que la lucha no fue menor, ¿no? Entonces, pero gracias a la unión y a la coincidencia de objetivos que tuvimos los técnicos académicos, creo que logramos lo que logramos, que no era lo que queríamos quizá, no se logró todo lo que queríamos, pero creo que es un primer paso. Entonces, es un paso muy importante porque, bueno, ahí los que participamos, pues logramos establecer justo darle a las autoridades, decirles más bien, hacerles sentir a las autoridades, pues que sí se habla mucho de los técnicos académicos, pero que en los hechos, pues vamos encontrando a veces trabas por justamente ser técnicos académicos. Entonces creo que fue muy importante participar en estos órganos, en el Consejo Técnico primero a nivel de mi entidad y después participar en el Consejo Universitario, que es la máxima órgano colegiado de nuestra universidad, para tratar de incidir y de sensibilizar a todos en el Consejo Universitario justo de lo que estábamos pidiendo, que no es nada, pues nada exagerado, yo creo que es lo justo y que creo que todavía falta camino por recorrer. Yo creo que esto fue
como decía al principio, un primer paso que fue muy importante, y ver que si hay coincidencias de los que estamos trabajando, y sobre todo que participemos, porque a veces dejamos la participación de lado. Entonces, yo creo que ese sería un llamado a todos los técnicos académicos a trabajar en conjunto para lograr cosas. Y bueno, ya hablaré después de la reforma y del después, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, doctora, gracias y ya presentas unos puntos bien importantes. La importancia de conocer nuestros órganos colegiados, participar, votar en los consejos técnicos y llegar, como dices, esa limitada participación de 10 personas técnicas en el consejo universitario. Gracias, doctora, por dar este primer preámbulo. Maestra Alma, quisieras continuar también tus vivencias, tu experiencia de estos antecedentes que ya nos comparte la doctora Esperanza. Adelante, maestra Alma Patricia, y gracias otra vez. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Estoy teniendo dificultades con mi internet. Espero que no se corte la voz. Si es así, les agradezco me avisen y apago mi cámara momentáneamente. Pues me iría como en el mismo sentido. La reflexión creo que en general nos llevará hacia ese punto. La importancia de involucrarnos como personas técnicas académicas. En este caso yo hablaría de toda la comunidad, pero lo que nos compete hoy es nuestra figura. Creo que es indispensable conocer cómo funciona nuestra universidad. Haber sido invitada a participar en el consejo universitario abrió una puerta que nunca imaginé, ¿no? Conocer desde las entrañas el funcionamiento de nuestra institución me ha regalado una posibilidad de conocer a la universidad desde otra perspectiva, y que pues yo invitaría, aprovechando que estamos aquí reunidos, a que no se lo pierdan, ¿no? Si tienen oportunidad. Es mucho trabajo, sí, pero de verdad que es algo que no se puede vivir desde fuera. Aunque estemos cercanos a alguien, de pronto yo comento mucho con mis compañeras del área y conversamos, pero de verdad que no hay cómo vivirlo, ¿no? Y bueno, pues un poco esa ha sido también como pues el inicio y la labor de socializarlo. Cuando me inicié en el consejo universitario, obviamente desconocía mucho de lo que me esperaba, y ha sido a través del acompañamiento de otros y otras colegas que llevan muchos años trabajando en esto. Yo me iría, no sé, décadas, o sea, pensaría que esta labor, antes de la reforma, existe, pero yo creo que ha existido siempre. Es un empuje que ha venido dándose desde hace muchos años. Claramente que no ha tenido como el alcance en cuanto a difusión y demás, porque bueno, pues la misma tecnología y todo esto que los últimos años nos ha acercado, ha facilitado, pero el trabajo ha existido siempre, y me parece que es muy importante y sí o sí necesario reconocer esta parte. Sí hay un previo a la reforma, pero el trabajo se ha venido gestando eh, desde hace mucho tiempo, y me parece que eso ha podido consolidar lo que ahora se consiguió. Considero que sin ese trabajo previo faltaría esa brújula, ¿no? Esa claridad de qué es lo que se tenía que proponer para esa reforma. El trabajo se vino elaborando con todo ese esfuerzo, y bueno, finalmente se concretó en un primer momento. Yo quiero pensar que esto deberíamos verlo como un proceso. En este momento surgió esta reforma, se reconoce, era necesario, sí, modificar la norma, pero me parece que no es suficiente, ¿no? Tendremos que seguir trabajando en ello, no sé, para toda la vida, porque
porque vamos evolucionando y va a ser necesario. Bueno, pues no sé, considero que es importante también socializar no solo entre nosotros como figura de ciertas dependencias. Me ha quedado muy claro que necesitamos consolidarnos a nivel universidad como institución, una comunidad más integrada. Eh, Durante el proceso de las reuniones de trabajo y, bueno, incluso desde antes, al tratar de poner en claro cuáles eran los puntos prioritarios para poder trabajar en la reforma, nos encontramos con todas estas diversidades de, de funciones, pero además de funcionamiento como tal, desde la parte, sí, como nuestro desempeño, pero igualmente eh, toda la parte administrativa. Gracias. Voy cerrando. La parte administrativa, cómo se gestiona en unas dependencias y en otras. Entonces, me parece que estos espacios, igualmente agradezco en este minuto, no quiero dejarlo pasar, que existan estos espacios, ¿no? En donde podamos dar voz a todo ello, que nos reúna y que podamos escucharnos para conocernos entre nosotros y nosotras mismas, porque de lo contrario, tendría que generarse mayores esfuerzos si cada uno trabaja desde su propia dependencia y con su gente más cercana, ¿no? Necesitamos fortalecer esa comunidad. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, retomas algunos puntos de lo que nos señaló la doctora Esperanza y bueno, nos hablas, conocer la universidad desde adentro, involucrarnos todos en diferentes ámbitos y algo que también señalas, no hay que olvidar que en todo Solsame tenemos un pasado y reconocer tal vez personas que ya se jubilaron o ya no están con nosotros, pero reconocer que agarraron el martillo y la pala y desde hace años la lucha ha sido permanente. Y esto también que dices, maestra, esto es un proceso que algunos lo iniciaron, una parte que nos toca, bueno, ustedes desde el Consejo Universitario en esta lucha, qué es lo que hay que hacer, qué se pudo hacer y obviamente pues lo que sigue, los que estamos todavía o los jóvenes que vienen atrás de nosotros para ver hacia dónde nos dirigimos. Gracias, maestra. Bueno, adelante, estimado biólogo Salvador Ramírez Jiménez, gracias también por sumarte y adelante, por favor, de tu participación. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los organizadores. En verdad me congratulo enormemente de estar con ustedes. Desde el año pasado fue un poquito más complicado debido a la situación de que ya se habían presentado el final y se había publicado en Gaceta, en el órgano oficial, todas estas modificaciones al EPA. Quiero felicitarlos nuevamente a los organizadores, pero más me quiero congratular porque al inicio, en la inauguración, vi que tanto el coordinador de Humanidades como la coordinadora de CETIC mencionaron la relevancia, en verdad lo mencionaron dos veces y yo me congratulo mucho de la relevancia y el amplio espectro de nuestras actividades y de la necesidad de los técnicos académicos. Es una verdad que no sé por qué se habían tardado en reconocerlo, pero y por lo cual siempre hemos estado peleando por nuestra figura de técnico académico. Nuevamente felicito a los organizadores. Yo voy a hacer una breve semblanza de mis participaciones que empezaron en 2010 con dos grupos buscando estas mejoras y propuestas para la figura del técnico académico. Todo esto se vio cristalizado primeramente en mi participación en el 2016 al 2020 en el CETIC. ¿Qué es el CETIC? El CETIC es el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Ahí se aglutinan 25 institutos y 6 centros. Esto da un total de 31 directores y 31 representantes de investigadores en este pleno, haciendo un total de 61. Lamentablemente solamente entramos
2 técnicos académicos, 2 fórmulas. Sin embargo, me congratulé mucho de haber participado ahí porque aprendí mucho y esto fue como que la punta para que me llevó a participar para Consejo Universitario. Y les cuento rápidamente, en CETIC había comisiones para técnicos, la evaluación de los técnicos académicos, tanto de PRIDE como de evaluaciones para plazas, y resulta que no participábamos nosotros. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hacemos aquí? Esto no puede ser. Pedimos cita en ese entonces con el director, con el coordinador William Lee, que posteriormente participó también para rectoría, no quedó, y pues nos daba vueltas. Afortunadamente, casi al final de nuestra estancia en el CETIC, se permitió como por 4 o 6 sesiones la participación de uno de nosotros. Nunca supimos por qué era ese número de participantes y luego cambiaba la conformación de la comisión. Sí, estas comisiones siempre se conforman de 10 personas, generalmente son investigadores o directores, pero bueno, participamos. Y esas y otras cosas quedaron pendientes en CETIC. Entonces, esto me motivó mucho a participar hacia el Consejo Universitario. Previo a esto, también participé con algunos compañeros que están aquí en la elaboración de las nuevas reglas del PRIDE, que salieron publicadas en 2019. Esto también me llevó a aprender muchas cosas respecto a nuestra figura y sobre todo, por decirles nada más, aquella famosa carta que nos pedían todavía en el 5º año del jefe inmediato para ver si nos permitía participar en el PRIDE después de que ya habíamos metido durante 5 años la misma carta. Algunos sí llegaban molestos porque tenían casualmente por alguna situación en su último año un pleito con el jefe y ya no podían participar o los bajaban de PRIDE, ¿no? Entonces, esto era como un preámbulo para pedir y justificar que esa 5ª carta se quitara. Se quitó afortunadamente. Todavía hubo algunos compañeros que no les pareció y pues, se dejó abierto como para que si quieres meterla, métela. Esas y otras logros que también en las cuales participé muy activamente en esta elaboración del PRIDE 2019 que actualmente también sigue en vigencia. Ahora voy a hacer una introducción. En el periódico La Jornada del día 1 de abril de 2024 amanecimos con una importante declaración de nuestro señor rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, declarando: este año reformará la UNAM la figura de los técnicos académicos. Cierro. Para la comunidad de técnicos académicos al servicio de la UNAM, la noticia fue muy bienvenida y tomó relevancia entre el personal técnico académico, quienes se acercaron a los diversos representantes de su figura académica, como son los consejeros universitarios, los consejeros de los consejos técnicos o los consejos internos de sus institutos, para saber más al respecto. La declaración del rector en los medios nacionales no fue la primera respecto a este tema, puesto que desde el 7 de diciembre de 2023, cuando tomó posesión como presidente del Consejo Universitario, o sea, ya como rector, en sus primeras palabras manifestó que se iniciarían los trabajos sobre la revisión del Estatuto del Personal Académico EPA, dando cumplimiento a su programa de trabajo sometido a la comunidad durante su participación para postularse a rectoría. Hoy reconocemos, y yo particularmente, que nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, cumplió con su palabra, que comprometió inicialmente su plan de trabajo, ya que en tan solo 10 meses después de haberlo iniciado, los consejeros universitarios representantes de los técnicos académicos recibimos sendas propuestas los días 4 y 11 de octubre del 2024 para nuestra consideración, las cuales transmitimos a nuestros representantes por diversos medios, o fuimos inclusive a varias dependencias. Nosotros, en calidad de representantes de las técnicas y los técnicos académicos ante Consejo Universitario, para el periodo 2022-2026, expresamos por escrito algunas de las peticiones principales que ya veníamos arrastrando, como era aquella del año sabático, representación de los técnicos en cuerpos colegiados, evaluación con equidad, participación en programas académicos, cambios de figura sin perder derechos, definición de la figura del técnico académico, que era importante, que esa palabrita de apoyo que cómo nos tumbaba, cómo nos retumbaba en las orejas, ¿no?
Participación como tutores de tesis, participación como responsables de proyectos de investigación, tanto PAPID como CONACYT. Para CONACYT teníamos que pedir permiso a nuestra directora para que nos diera una carta de apoyo, la cual muchas veces por alguna razón no se nos daba, ¿no? Hoy, una consulta exhaustiva con nuestros representantes, los técnicos académicos al servicio de nuestra UNAM. 8 de los 10 consejeros suscribimos este documento, lo presentamos y la respuesta fue muy detallada y presentada, cosa que posteriormente vino con la modificación a estos reglamentos del estatuto, que probablemente ahorita hablemos, que hay algunas situaciones que quizás algunos hemos visto que no se están cumpliendo, pero en general, ante la presentación del representante de Humanidades y de CETIC, vemos que le están dando entrada a casi todo. Quiero finalmente agradecer a los compañeros, como mencionabas, que nos antecedieron desde aquel claustro del 86. Muchos de ellos ya hasta se jubilaron, ¿no? Últimamente nos acompañó Luis Torres, del cual aprendimos una enormidad de cosas históricas con él, porque él vino acompañando toda esta serie de procesos de los técnicos académicos. Tenemos pendientes, sí, tenemos muchos pendientes, sobre todo con nuestros compañeros de bachillerato y de CCH y prepas. Aquí está Alma, nos faltó nuestra compañera Elisa, pero ahí tenemos que ser muy incisivos. Yo invito a todos ustedes que no dejemos de participar en todas estas aperturas que se han hecho en los cuerpos colegiados. Es muy importante, y más en Consejo Universitario. Nuestra compañera Saribón, parte del comité organizador, sé que tiene la intención de ir al Consejo Universitario. Apoyémosla. Ella trae ya también una amplia experiencia porque acaba de salir de CETIC, que es la segunda generación del CETIC. Entonces, tenemos pendientes, sí, muchos. Nos sentimos Gracias. contentos, sobre todo porque logramos la apertura del rector, con el cual todos estos PRIDE, entrada a CETIC y ahora esto del EPA, él estuvo, digámoslo, acompañándonos. Muchas gracias. No, al contrario, Salvador, por esta refrescada y esas vivencias desde el 2010, 2016. Qué orgullo de sentir ver el 2019 y ahora la reforma y tu participación. Y también qué bueno que en este espacio reconocer también la asistencia de la doctora Funes, del doctor López Leiva, también de nuestra directora en la Facultad de Filosofía. Y pues vaya, reconocer o hacer explícito la importancia de nuestra figura. Y bueno, pues ya nos has ido dando una serie de detalles bien interesantes, tu participación en el CETIC y otra vez lo que nos han comentado las otras dos compañeras, la mínima participación. Bueno, ya hablaremos de las dictaminadoras, cómo se están sumando, pero bueno, ha sido una trayectoria bien importante y gracias por refrescarnos la memoria e inclusive hasta tomarte la delicadeza del 1 de abril del 2024. Sí, eso sí me recuerdo cuando vimos esa noticia, pensamos que era pues nada más un lema de campaña política y bueno, pues se han logrado cosas, ustedes han luchado mucho y seguramente hay otras tantas. Gracias, gracias Salvador por este matiz. Y bueno, para cerrar, Víctor, y también qué bueno que mencionaste al compañero Luis, que seguramente Víctor le reconocemos también lo poquito que lo conocimos de todo lo que nos compartió. Pues maestro Víctor, desde la ENES Mérida, bienvenido y adelante por favor y gracias. Buenos días. Solicito poder compartir mi pantalla. Adelante, gracias, Ok. Erika. Ya Adelante. está. Ok. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación a platicar en esta mesa redonda. Y por respeto a mis compañeros, pues voy a ser breve y abarcaré mi presentación en las 3 preguntas. El título del trabajo que elaboré, pues fue pura coincidencia con el título de la mesa, que es la transformación de la figura del técnico académico en la UNAM. De la propuesta a la reforma, sugerencias y recomendaciones, entendiendo como sugerencia un beneficio y como recomendación una advertencia. Quiero señalar que soy del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM aquí en Mérida, no de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida.
He participado, empecé a participar en el CEPSIS como consejero interno, luego en comités de cómputo, luego en comisiones auxiliares de salud, de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente soy miembro invitado del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida y pues consejero universitario propietario al pensionarse, jubilarse y pensionarse nuestro compañero Luis Torres, a quien desde este lugar le envío un fuerte abrazo, saludos y mi reconocimiento por la enseñanza que nos dejó, así como a mi otro compañero, el biólogo Ángel Oliva Mejía. Quiero invitarlos a tomarle una fotografía a la pantalla para que puedan acceder al documento completo a través de la liga o del QR. Estoy convencido de que este documento es un recuento integral del proceso de reformas ALEPA, aprobado el 31 de marzo de 2025, publicado el 7 de abril, con una aplicación que se extiende hasta el 8 de abril de 2031. En él se plantean sugerencias como beneficios y recomendaciones como advertencias, para que cada técnico académico tome decisiones informadas en su trayectoria. Además, puede servir como referencia para quienes nos sustituyan a partir de 2027. El contenido de este documento son opiniones personales, fundamentadas y razonadas, que considero justifican en su totalidad su contenido, pero sobre todo sustentan la parte de sugerencias y recomendaciones. Estoy a sus órdenes en el correo y Facebook que también aparece en pantalla. No sé cómo voy de tiempo. Te quedan 2 minutos, Víctor, Ok, para esta primera, para sí. este marco antecedente. Gracias, Víctor. Bueno, entonces dejo en pantalla y los invito a escanear este documento. Les repito, este documento tiene datos sobre la conformación del Consejo Universitario. Ahorita nuestra compañera mencionó que somos 10 consejeros representantes de los técnicos académicos, pero tenemos que puntualizar que solo 5 tenemos derecho a voto. Y eso se traduce en un 2.48%. Esa es nuestra representación en el Consejo Universitario. También, bueno, eso sería por ahora mi primera intervención. Gracias. Gracias, Víctor, y disculpa por la equivocación de tu entidad de tu entidad de adscripción. Bueno, Vic, pues gracias. Sí, este documento por ahí nos llegaste a compartir alguna parte, me imagino que lo has venido puliendo. Gracias, y sí, también reconocer al maestro Luis Torres, que también le mandamos un abrazo, y al biólogo Ángel Oliva Mejía, que también lo señalas, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que una síntesis muy concreta de tu participación y ya está documentada con estos datos duros y esta perspectiva de los 10 consejeros, obviamente solamente los 5 propietarios, y ya tener ese balance de solo el 2.48% de representación. Bueno, ahí se abre para la última parte de la mesa. Gracias, Luis. Bueno, vamos a continuar con el segundo momento, que sería qué ha ocurrido hasta cerrar abril 2025. ¿Qué identifican ustedes? Ya nos han ido matizando algunos aspectos de lo que se ha venido logrando, de lo que se quedó corto. Pero bueno, doctor Esperanza, ¿cómo has visto en este primer año esta implementación de estos cambios a la figura de la persona técnica académica? Adelante, doctora, y gracias. Gracias, Eduardo, de nuevo. Pues yo creo que un poquito, a lo mejor quisiera retomar lo que dijo Salvador acerca de que no quiero menospreciar el papel que ha tenido el rector en esta reforma,
Sin embargo, también quisiera yo, por un lado, no menospreciar eso porque, pues, gracias a la sensibilidad que tuvo, se lograron. Pero también yo creo que aquí fue muy importante la participación justo de los técnicos académicos, porque hasta después de un año de que nosotros planteamos la sugerencia de un cambio en la figura del técnico académico, pasó un año antes de que nos respondieran por primera vez a estas inquietudes. Entonces, por eso quiero decir ahí, recalcar la importancia que tenemos como técnicos y nuestra participación sobre todo. O sea, porque si lo dejamos en manos de que, pues, las buenas intenciones que pudieran tener las autoridades, pues creo que, pues no pasaría mucho desde mi punto de vista. Entonces, por eso recalco la importancia que debemos tener en la participación en todos los órganos, en cualquier momento que podamos participar, creo que es muy importante eso. Ya decía también las autoridades aquí en la mesa en la inauguración, pues hablaron justamente de la importancia que tenemos como técnicos académicos. Pero yo creo que todavía nos falta mucho. Ya una vez establecidas estos cambios que están en el EPA, de los que ustedes seguramente ya conocen, pues uno de los principales que es, ¿qué ha pasado con esos cambios que ya están en el EPA? Pues el cambio de figura, la posibilidad de que un técnico académico pueda pasar a una figura de profesor, que pues está en todo su derecho los técnicos académicos de seguir este camino. Y entonces yo creo que ahí falta, porque por lo menos de lo que yo conozco, y ahí debo decir solo de lo que yo conozco en mi entidad, hay por lo menos 3 solicitudes que se hicieron desde el año pasado y hasta ahorita no ha habido respuesta de las autoridades. Entonces yo creo que eso pues no está hablando muy bien de cómo se están tomando justamente, ya están en el papel las sugerencias de cambios de estas posibilidades que hay, pero en la práctica no se están llevando a cabo. Entonces, justamente yo creo que una de las cosas es solicitar a nivel de la universidad de saber cuántos técnicos académicos han solicitado y a cuántos ya están en proceso. Acá los que metieron todavía no tenemos respuesta de nada, ¿no? Si sí, si no, están ahí parados, entonces pues bueno, ya está ahí la solicitud de cambio, pero en la práctica todavía no hay nada. La participación en órganos colegiados, que fue otra de los cambios que hubo, que ahora podemos participar en órganos colegiados, pues quizá porque soy parte del Consejo Técnico y soy consejera universitaria, se me invitó a participar en una comisión de PRI de la Facultad de Enfermería. Entonces estoy participando ya en una comisión, que eso es muy importante y como les decía, pues a donde nos inviten yo creo que pues hay que participar, ¿no? Entonces, por ese lado sí, no sé qué esté pasando también, yo hablo desde mí, desde lo que tengo, conozco de cerca en la Facultad de Medicina. Otra es que en el EPA dice que podemos ser responsables de proyectos. Entonces, efectivamente, el año pasado ya salió una convocatoria de DEGAPA, particularmente para técnicos académicos. Pero esa convocatoria, pues desde mi punto de vista un poco restrictiva, porque habla de que pues seguimos siendo técnicos académicos y se nos encasilla como que pues sí, somos muy buenos, tenemos una función súper especializada y desde ese punto tenemos que participar en las convocatorias. Pero también habemos técnicos académicos que nos dedicamos de lleno como a la par de un profesor y hacemos investigación. Y sin embargo, pues no podemos, en algunos momentos hay limitaciones para que tú puedas meter un proyecto de investigación como proyecto de investigación. No puedes ser tutor de posgrado, aunque tengas los requerimientos para ser un tutor de posgrado, cosa que me parece que también está limitando la figura del técnico académico. Entonces, pues seguimos teniendo pues técnicos académicos de bachillerato que son diferentes, de facultades, de escuelas, de institutos. Y yo creo que tenemos que seguir empujando a que la figura del técnico académico
sea igual en todos lados. Yo sé que no se pueden homologar funciones porque la diversidad de actividades que realizamos los técnicos son muy, pero muy diversas, ¿no? Ya lo sabemos y creo que en este encuentro se va a ver una vez más de la diversidad de actividades que realizamos los técnicos académicos. Pero creo que dentro del marco general, que es el EPA, en nuestras entidades debemos ir empujando a tratar de valorar de nuevo, de tener puntos en común para que todos los técnicos académicos seamos tratados igual, no importa si es en bachillerato, en institutos, en facultades, siempre con el marco normativo del EPA. Entonces, ahí vuelvo a recalcar, tenemos que participar y todavía quedan muchas cosas por hacer. Gracias, Eduardo. No, gracias, doctora. Y bueno, tratando de hacer una síntesis, sí, creo que también en nuestra forma de pensar, analizar las cosas, tenemos una autoridad que tendrá sus fortalezas, pero también sus oportunidades, áreas como nosotros, que es perfectible. Y qué bueno que haces ese matiz. El rector escuchó y pasó un año, pero lo importante del empuje de todas y todos, porque igual, pues se pudo haber prolongado esa espera de un año de respuesta. Y ahora pues ya empieza, en estas vivencias que te ha tocado desde la Facultad de Medicina y de los cuerpos, bueno, este logro que se tiene ya de cambio de figura, y aquí sería una invitación a los asistentes, si a alguno ya le ha tocado, nosotros, al menos en la Facultad de Filosofía, todavía no conocemos a ninguno que haya transitado de esa figura hacia adelante. También mencionas la participación de los órganos colegiados. Aquí tenemos varios que ya nos invitan a alguna dictaminadora, lo del PRIDE. Entonces, eso va corriendo también la parte de los PAPIMES que van ahí, ya hay por lo menos una apertura, obviamente titulada, porque también ahí hay esa restricción. Bueno, lo de los tutores de posgrado también vemos que es, bueno, ya adelantando un poco a lo que viene por delante, pero sobre todo esto, ahorita te vuelvo a dar la palabra, doctora, empujar desde nuestra entidad y participar en todo lo que haga y donde podamos decir, yo soy una persona técnica académica que hago muchas funciones y también puedo sumarle a estas comisiones. Adelante, doctora, ¿y querías sistematizar algo? Gracias. Sí, porque vi una mano levantada y cuando yo hablé de que tutor de posgrado, hablo que no en todas las entidades, es ahí donde digo, si se puede en una entidad, creo que se puede, debe poder en otras. Yo hablo de yo no estoy en el padrón de tutores, por ejemplo, del posgrado de Ciencias Biológicas, donde yo pudiera ser tutora, porque soy técnico académico. Entonces, a eso me refiero. Puede ser que en otras entidades sí les permitan a los técnicos académicos. Yo puedo ser tutor de maestría, pero no puedo ser de doctorado o de estancias postdoctorales, por ejemplo. Entonces, a eso me refería. Entonces, a tratar de homologar que todos estos cambios que ha habido, pues se den, digamos, parejo en todas las entidades y no en unas sí y en otras no. Entonces, solamente para puntualizar eso, Eduardo, gracias. Gracias, no, gracias, doctora, que sí, esperemos que en esta misma mesa y lo que venga, pues ahí está el tema de discusión. Bueno, maestra Alma Patricia, también, ¿qué te ha tocado vivir en este año? Adelante, por favor, y gracias, adelante, por favor. Gracias. Pues ciertamente la norma cambió, pero ¿qué ha cambiado realmente en la vida académica, ¿no?, cotidiana de las y los técnicos académicos? En el caso de bachillerato, me parece que sí ha comprometido, no sé si decirlo así, a voltear a ver las propuestas que se están generando, ¿no? Desde la comunidad de técnicos académicos, personas técnicas académicas, colegas, se ha generado una actualización de documentos normativos elementales para la participación de nosotros como técnicos académicos y bueno, pues está en espera de que las autoridades ya las recibieron y ahora se dé el visto bueno. Seguramente habrá algo que trabajar, que modificar, pero la idea es que se pueda llevar a cabo esta actualización. De lo contrario, va a seguir frenando nuestra participación
aunque desde el Consejo Universitario se hayan aprobado y se hayan modificado estos principalmente 3 artículos, 3 documentos normativos, pues implica la modificación y el alcance a 27 artículos. Entonces, yo insisto, paciencia, que es algo que no tengo, pero bueno, será parte del proceso. Solo que sí agobia un poco porque algunos sí tienen vigencia, ¿no? Estamos hablando de, en el caso de las promociones, para el bachillerato desaparecieron las equivalencias y eso nos está dando un reloj en cuenta regresiva de 6 años y ya pasó 1, ¿no? Esas situaciones son las que sí hay que atender porque no se tiene el tiempo de manera libre. Me parece que después de la reforma sí se ha generado otros alcances, ¿no? Yo coincido, me da mucho gusto escuchar estos discursos de la sesión inaugural, que pues no sé si yo no estaba enterado, históricamente ha sucedido pocas veces, ¿no? Que se reconozca la figura de esta manera. Nos describieron muy bien, yo me siento muy a gusto y muy reconocida con esas participaciones que hubo. Ahora lo importante es que no solo sea de ciertas dependencias, ¿no? Que esto pueda tener alcances a nivel institución y sabemos que hay diferencias, operamos de manera distinta y algo que se ha comentado siempre y que siempre agradezco públicamente a mis compañeros de Consejo Universitario que volteen a ver al bachillerato. Tenemos un contexto muy diferente, funcionamos distinto, tenemos creo que un camino muy largo por recorrer, pero bueno, ahí estamos. En el caso de prepas, de manera como muy particular, yo podría comentar lo que en algún momento mi compañera Elisa de Escuela Nacional Preparatoria ha comentado, es que llevan todavía tiempo esperando que les abran concursos, por ejemplo, ¿no? Que a la fecha, hasta donde sé, siguen esperando la respuesta. Contrario a lo que sucede en CCH, es que acá ha seguido su curso, han seguido atendiendo. Antes de la reforma y posterior a la reforma se han agilizado estas solicitudes y bueno, pues han resultado, ha habido buenos resultados en ese sentido. La integración, por ejemplo, a comisiones dictaminadoras, que es una de las grandes preocupaciones. En prepas han avanzado. El secretario general de manera directa, llevan un 50% aproximadamente ya de integración de personas técnicas académicas a sus comisiones. Y a diferencia, en el colegio no hemos podido avanzar en ello, ¿no? Se está trabajando ya fue una pregunta directa y parece que a partir de noviembre comienza esa labor. Entonces, pues ahí vamos. Muchas gracias. Ahí vamos tratando como de atender prioridades. Yo creo que esta modificación ha revelado otras necesidades que no se habían considerado y que va teniendo como ese efecto, ¿no? Por ejemplo, las primeras modificaciones a los 3 documentos, bueno, pues pegan el reglamento de comisiones dictaminadoras y así se va, ¿no? Entonces, lo importante es no dejar de atender y de hacer estas peticiones. Yo pienso que es importante no solamente visibilizar las necesidades, sino hacer propuestas, ¿no? Y me parece que en todos los espacios, en distintas dependencias, se está generando, y bueno, este encuentro me parece que es muestra de ello, ¿no? Está movilizando a la comunidad y creo que nos corresponde, gracias, no esperar a que la institución lo haga, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, pero bueno, concretarlo creo que puede acortar el camino, porque además me parece que es necesario hacerlo desde nuestras necesidades. O sea, ¿quién es mejor que nosotros sabemos cuáles son
esas situaciones que se deben de atender, cuáles las prioritarias, cuáles podrían esperar. Entonces, bueno, creo que eso es parte de lo que está sucediendo y de lo que sigue. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, primero, ese énfasis, casi qué bueno que estemos aquí representadas, representados, diferentes facultades, colegio del CCH, y además lo que mencionas también de la Nacional Preparatoria. Y sí, qué bueno, también gracias también para hacerle llegar tu sentir a los coordinadores de humanidades de la doctora Funes y el doctor López Leiva, que bueno, que nos da gusto que se refiriera a nuestra persona de esa manera. También este dato tan interesante de que ya en las examinadoras de la prepa ya hay un 50% donde están participando personas técnicas. Qué bien, bueno, del CCH, pues como bien dices, cada uno tiene su propia perspectiva, pero bueno, algo que se ha venido trabajando, bueno, se presentan documentos a la autoridad y pues esperar, o esto último que señalas, de ver la manera de ser más proactivas, proactivos en nuestras instituciones. Bueno, gracias por esa mirada desde el bachillerato de nuestra universidad. Pues adelante, Salvador, 5 minutos con tu experiencia que ya nos has venido narrando desde hace algunos años, ahora ya conectado el 2025. Adelante, Salvador, gracias. Sí, bien. Yo creo que aquí mi percepción es que quizás tengamos que dividir esta parte, bueno, yo en dos. Lo que ocurre en facultades, obviamente lo que ocurre en CCHs y preparatorias y lo que está ocurriendo en CETIC, ¿no? Creo que en humanidades ha sido ya anterior a inclusive a CETIC, yo ya sabía de la participación de los técnicos académicos en humanidades por nuestra compañera Patti Carrillo. Inclusive ella nos relata en ocasiones la apertura para que ella participe inclusive hasta como tutora y además hasta ser dirigente de proyectos, tanto de CONACYT y creo que también por humanidades. Entonces, mi experiencia dentro del instituto ha sido últimamente en los cambios favorables y cito dos cuestiones. Ya tenemos técnico académico en el Consejo Interno representante para lo de PRIDE, para las evaluatorias de PRIDE. Asimismo, tenemos un compañero de aquí de biomédicas que está en la de fisiología celular, también en la comisión de PRIDE para técnicos académicos. Esa parte a mí me parece excelente. Y por él mismo, por el doctor Miguel, tengo conocimiento que hay otras dos institutos más donde igual se participan mucho los técnicos y se han mandado a conformar las comisiones en Consejo Interno para PRIDE y sabe de amigos que están participando en estas. Por otro lado, yo también me congratulo, hace poquito estábamos platicando con la doctora Esperanza, que a ella le están bloqueando un proyecto para estos de PAPIT. Por eso mencionaba que quizás está habiendo problemas más con facultades, como que hay más cerrazón y habría que abrir esa puerta para que lo entiendan. En mi instituto yo le comenté inclusive que se aprobaron 6 proyectos para técnicos académicos PAPIT. Obviamente que pues el dinero no alcanza para todos, hay buenas y malas, ¿no? Se nos aprobaron 200,000 pesos, pero ¿saben qué? Te vamos a dar 180,000, pero porque la salvedad es de que queremos aprobar más proyectos. Entonces, por un lado está bien y por otro lado, pues no me quites lo poquito que estoy obteniendo para mi proyecto, porque además para investigadores creo que das casi $500,000 o algo así y para nosotros nos das menos de la mitad. Aunque también ahí me enteré de viva voz de que a ellos les quitaron hasta un 25% para igual repartirlo en otros proyectos. Entonces, por acá digamos que hay buenas, continúan las malas creo que para facultades y ese sí es su problema y es un punto que hay que pelear y luchar, ¿no? En CCH, yo tengo entendido, tuvimos una reunión una vez en CCH Sur, la representante de CCH Sur, que inclusive creo que era la secretaria académica, era técnico académico.
y ella abrió muchas esas posibilidades para los técnicos académicos, inclusive estuvo hasta en la dirección de CCHs peleando estas situaciones, y yo creo que por ahí hubo esa ligereza de abrirle el camino a los CCHs, sobre todo por la experiencia que tenía esta compañera. Nosotros fuimos inclusive una ocasión a una reunión después de la pandemia, estuvimos con ellos, de las primeras reuniones que tuvimos ya digamos, con Forum, y vimos, o al menos yo percibí esta situación. Ella participó desde el claustro. No sé si esta cuestión le facilitó mucho la pelea para las aperturas de los COAs y definitividades dentro de CCH. Tenemos que verlo en preparatorias, apoyar a Elisa. Bueno, Elisa va a salir, pero que el que llegue tiene que hacer una buena labor en pro de nuestros compañeros técnicos académicos de preparatorias. Finalmente, yo, por ejemplo, les puse un par de ocasiones ante el Pleno la solicitud de que en el caso de CETIC, el CETIC está conformado por 4 áreas de conocimiento, y solamente habemos 2 técnicos, y de repente nos tocaba hacer evaluaciones, por ejemplo, a gente de astronomía, ¿no? Yo soy de formación biólogo, y dije, wow, ¿cómo voy a apoyar a un compañero de astronomía? O sea, no es que no me dé, sino que la cuestión técnica pura y precisa para poderlo defender, pues eso era donde nos limitaba. Entonces, algo que pedí, y ojalá que la próxima gente que al menos haya 2 técnicos, seríamos 8 técnicos, 2 por cada área en CETIC. Eso no nos lo han aperturado, pero ahí queda también pendiente para que haya un mejor entendimiento entre los técnicos, y a la hora de exponer y de proteger a nuestros compañeros lo hagamos de la mejor manera. Es cuanto. Gracias, Salvador. Veo que gracias en el chat, Leti, gracias los que están participando y respondiendo directamente a preguntas de los colegas. Bueno, retomando algunas cosas de lo que nos dice Salvador, obviamente, pues ese matiz, institutos, escuelas, facultades, CCH, Nacional Preparatoria, CETIC, pues tiene sus particularidades, y bueno, ahí estamos insertas todos, y bueno, desde biomédicas. Salvador nos dice cambios que vale la pena mencionar, y estos es la participación de 2 compañeros técnicos en el consejo interno, y participación ya en estas comisiones de PRIDE. También estos 6 papimes que nos señala, obviamente con el presupuesto, pero bueno, ya tener 6 proyectos PAPIT aprobados, pues yo creo que es algo que nos motiva a todas y todos para decir, oye, ya se pudo en aquel lado, pues yo también. Bueno, también Salvador nos das esa capsulita en el CCH y lo que se ha venido logrando, y compañeros que están en esta manifestación de sus necesidades. Obviamente también, como también ahora que va a haber cambio en la figura de la Nacional Preparatoria, esperemos que la persona que llegue pues sea sensible a las necesidades. Y esto también, ya desde tu visión, que nos pasa en la facultad, tener una dictaminadora donde hay 54 técnicos, que no todas somos expertos en una y en otra, y cómo poco a poco ir integrando en las comisiones de expertos, como dices, oye, pues soy biólogo, pero no porque no me gusta la astronomía, pero ya a un nivel profesional, y dar un dictamen. Entonces hay una propuesta de por lo menos 8 personas técnicas dentro del CETIC, y eso es importante. Gracias, Salvador. Esperanza, adelante, por favor, ¿le quieres sumar algo de esto para seguir en Sí, el último comentario del maestro Víctor? sí, antes de pasar con Víctor, sí me gustaría nada más aclarar algo de lo que dijo Salvador, de que me están bloqueando el proyecto. Yo le quitaría la palabra bloqueando, porque si se queda así, pues a lo mejor sí me lo van a bloquear en serio. Entonces, no, quiero aclarar eso. No es que lo estén bloqueando. Está ahorita en revisión en las comisiones, bueno, en las comisiones de investigación y de ética de la facultad. Sin embargo, pues hay restricciones para participar todavía en PAPIT, que por lo menos la convocatoria del año pasado salió
para técnicos académicos siempre y cuando el proyecto fuera en mejoras de una técnica, en cuestiones de innovación. Entonces, el mío es un proyecto de investigación y entonces no lo están bloqueando, está ahorita todavía no me han dicho si sí o si no. Entonces, solamente quería aclarar, porque si me dicen está bloqueado, a lo mejor sí me lo van a bloquear de en serio, ¿no? Entonces, solamente para aclarar eso y decir que pues hay que seguir justamente peleando que ¿por qué no podemos meter un proyecto de investigación? Si las convocatorias de, por ejemplo, de CCT no dicen que sean técnicos académicos, dicen que sean académicos de tiempo completo, cosa que muchos cumplimos con ese requisito, ¿no? Entonces, simplemente para aclarar, no quiero abusar del tiempo. Gracias, Eduardo. Gracias, doctora. Doctora Susi, brevemente, ¿alguna participación para darle la palabra al maestro Víctor? Sí, tenemos alrededor de 15 preguntas. No sé si las podrían ir leyendo para contestarlas o se les manda directamente a cada uno de los participantes. Sí, yo veo que ahí están interactuando dentro del chat nuestros panelistas. Nos quedan 25 minutos, ya se nos fue una hora y todavía nos hace falta la intervención de Vic y una ronda más. Entonces, gracias, Susi. Adelante, Vic. Retomando entonces a un año, quiero pensar que también el documento que amablemente nos compartes lo consideraste en el documento y bueno, de viva voz. ¿Qué has visto en este año? Adelante, Víctor, y gracias otra vez. Bueno, ya tenemos en pantalla parte del documento que les he compartido. También yo creo que es muy importante reconocerle al señor rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, su apertura a nuestras peticiones. Y esto lo digo porque él, desde que era secretario general de nuestra universidad, tuvo mucha sensibilidad en atender nuestras peticiones y no por nada, cuando presenta su trabajo para aspirar al cargo de rector, fue el único que le dedicó más de 2 hojas a nuestra problemática. Entonces, no, en lo personal, no se me hizo, sabía que iba a haber esta apertura del señor rector y que pues tardó y se dio hasta el año 2004, marzo, como mencionó nuestro compañero Salvador. Bueno, me voy a esta lámina que tenemos en la pantalla. La reforma elimina la categoría de técnico académico auxiliar como estructura de carrera, lo que transforma profundamente la forma en que se ingresa y se desarrolla esta figura dentro de la UNAM. Pero este cambio viene acompañado de algo fundamental, un periodo de 6 años, de 2025 a 2031, que permite seguir usando las reglas anteriores. Esta ventana no es administrativa, es estratégica. Este tiempo nos permite avanzar en nuestra carrera académica entre el 8 de abril de 2025 al 8 de abril de 2031. Es decir, los que estamos ahora, entramos antes del 8 de abril a la universidad, nos va a aplicar el EPA anterior. En el EPA anterior había equivalencias. Quienes ingresen después del 9 de abril, quienes ingresaron después del 9 de abril de 2025, ya no tienen equivalencias. Entre las sugerencias es, pues ¿no? Aprovechar plenamente este tiempo de 6 años. También sabemos que los técnicos académicos auxiliares A, B, solo pueden aspirar hasta el nivel C, auxiliar durante estos 6 años. Recomendación. Bueno, aquí me voy a un poquito más y recomendar al personal académico a contrato por artículo 51.
Su recontratación depende del Consejo Técnico, Consejo Interno, Comisión Dictaminadora de su dependencia, debido a que firman contrato por obra y tiempo determinado. El contrato colectivo de trabajo vela por sus derechos y prestaciones laborales sin incluir cláusula respecto a sus contratos. Aquí mi recomendación es dar más del 100% y cumplir con sus programas de trabajo. Por ejemplo, el 30 de agosto de 2021, la UNAM publicó la convocatoria Programa de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de la UNAM, su programa para promover el ingreso del personal académico contratado por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico. Esta es la convocatoria de 30 de agosto de 2021. Y aquí les presento un caso. Hay casos en que tenemos técnicos académicos que llevan más de 11 años, 3 meses sin que les abra sin que abran el concurso de posición abierto. Se mantienen como artículo 51. Entonces, aquí va otra recomendación, que es solamente si turnamos nuestra situación laboral de manera individual o colectiva o colectivo a nuestros representantes académicos, consejeros universitarios, consejeros ante consejos técnicos, ante consejo interno y sobre todo a nuestros representantes de la PAUNAM, les damos argumentos para que se creen programas de este tipo. Ojo, esto genera una evidencia física que nos permitiría pues demostrar que nosotros hemos cumplido con la normatividad y documentación que nos puede servir más adelante por una X o Y razón. A los interinos, desde auxiliar C, asociados y titulares. Esto también es muy importante para los interinos. Yo me he enterado de casos en los que los directores a los interinos casi los quieren obligar a firmar un contrato de 6 meses. Y no, el contrato colectivo de trabajo, cláusula 13, ingreso y estabilidad laboral, fracción séptima, les da el derecho de solicitar el concurso de oposición cerrado para definitividad. Esto también es muy importante. Tienen que solicitarlo máximo el tercer año. El contrato colectivo de trabajo los protege desde el momento en que se convierten en interinos. La UNAM tiene la obligación de abrir el concurso cerrado y mientras lo abre, tienen ustedes derecho a seguir siendo recontratados por 2 años más, tiempo en que la UNAM debe abrir el concurso. Recomendación a los definitivos. Pues bueno, pueden solicitar su promoción a la categoría en la que cumplan los requisitos, ya que el EPA no establece un ascenso escalonado. ¿Qué quiere decir? Que puedo pasar de auxiliar C a asociado B. Tenemos la práctica administrativa de irnos en escalerita, pero en ningún artículo del EPA e incluso del reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico señala que nuestro ascenso tiene que ser escalonado. ¿Cómo voy de tiempo? Ya, ahí se acabó, Víctor. Perfecto, aquí. Bueno, Víctor, gracias. Bueno, qué riqueza de lo que hemos estado escuchando esta mañana y ya este mediodía. Primero, bueno, el reconocimiento a cuando se lanzó el plan de trabajo de los que pudieran ocupar la rectoría y el doctor Remilí desde siendo secretario general, pues ya tiene esa perspectiva y le dedicó en su plan de trabajo, como bien dice Víctor, un par de cuartillas y obviamente a futuro pues, se vio que está empujando con
con la presión de nuestros compañeros, compañeras. Está bien. Bueno, Víctor, también gracias por navegar en torno a esta desaparición de esta categoría de auxiliar. Estos tiempos también que para un servidor y para todos, oye, casi como lo del Fobiste, si entré con la ley 71, etcétera, etcétera. Entonces, eso, oye, Vic, ¿y eso está en el documento que nos compartes? Todas estas recomendaciones a LEPA, no, a ver la manera como el contrato colectivo nos respalda, de no traer esa escalerita de que asociado a ABC y luego titular ABC también, pues una riqueza en tus conceptos, Víctor. Bueno, también por ahí presentaremos los correos y los panelistas también para que si tienen alguna consulta así en lo particular, pues hacerla adelante. Bueno, pues fíjense que nos quedan exactamente 20 minutos para cerrar esta mesa. Entonces nos gustaría hacer una última presentación en la manera como ustedes ya nos han adelantado algo, pero sí enfocarnos cómo ven hacia el futuro de la figura de la persona técnica y obviamente pues estos documentos, estas modificaciones al EPA, al PRIDE y bueno, pues ¿qué nos pueden hacer una recomendación muy particular? 5 minutos, doctora, maestra, Salvador, Víctor, para ir cerrando la mesa. Adelante, por favor, doctora Esperanza, por favor, adelante. Gracias de Perdón, nuevo. perdón, interrumpo. Necesitamos que se lean las preguntas y ver la posibilidad de dar una respuesta, por favor. Gracias. No, pero no sabe qué. Adelante, doctora Sí, Esperanza. Gracias, Susi. gracias. Voy a ser espero más rápida. ¿Cuáles son los retos que se vienen ahora a un futuro, ya teniendo estas reformas ahí plasmadas en el EPA? Yo creo que uno de los primeros retos es justo que ahora se acercan los cambios para, por lo menos en el Consejo Universitario, los interesados en participar en el Consejo Universitario. Yo creo que es, pues, no nada más entrar, sino que ya dijimos que son 10, hay representación de 10 técnicos académicos, de esos solo 5 tienen voto, entonces imagínense. Entonces creo que un primer paso que nosotros logramos fue unificar justo a los técnicos académicos para hacer un frente común. Eso sería muy importante, porque si de por sí somos 10, 5 con voto y los votos van a estar divididos en cada una de las decisiones que se tomen, pues va a estar un poco difícil el trabajo. Entonces, una de las primeras recomendaciones sería, pues, trabajar en equipo, justamente. Entonces, los que están interesados, saber que si se trabaja en equipo, pues podemos tener resultados más favorables. Esa sería una primera cosa, uno de los retos. Otra es, pues, seguir impulsando, seguir trabajando a que haya una verdadera equidad de la figura del técnico académico, como ya se ha mencionado aquí, y que seamos los técnicos académicos una figura, lo mismo a nivel bachillerato, a nivel facultad, y que no haya justo esas divisiones, que haya diferencias entre un técnico de bachillerato, un técnico de facultades, etcétera. Entonces creo que eso hay que seguirlo impulsando. ¿Cómo se va a impulsar? Pues desde nuestros consejos técnicos, que es lo que más tenemos a la mano. Y desde ahí, pues también los que participan en los consejos técnicos, desde ahí se pueden impulsar cambios, se pueden hacer propuestas. Entonces, pero se necesita la participación. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces, creo que, pues, dar difusión a justamente que se pueden hacer esos cambios. En el Consejo Universitario, pues ya estamos dentro del Consejo Universitario. A veces yo, desde mi punto de vista, es que es difícil la participación en el Consejo Universitario. Es difícil porque tiene un esquema de cómo se trabaja en el Consejo, se trabaja por comisiones. Entonces, los técnicos estamos divididos en cada una de las comisiones. Y yo creo que sería impulsar un cambio de cómo se trabaja en el Consejo Universitario. Eso sería una propuesta mía que yo les voy a hacer a los nuevos consejeros, que no sé cuáles son los que vayan a quedar, pero impulsar un cambio, porque así como está en la actualidad, creo que no se puede hacer mucho. Entonces resulta que cuando uno participa en los plenos, pues quedan 3 minutos y a los 3 minutos te cortan, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad. Entonces yo creo que impulsar cambios en cómo está la estructura, cómo se participa en el Consejo Universitario sería uno de los primeros retos
que yo, desde mi experiencia, impulsaría en los nuevos consejeros universitarios que pretendan estar en esto, nos representen en el consejo universitario, y la participación en los consejos de cada entidad, porque creo que desde ahí se pueden impulsar los cambios. Y como decía hace rato, no es lo mismo los técnicos que estamos en una facultad particular, en donde hacemos actividades particulares, pero creo que si los enmarcamos teniendo como límite el EPA, que no podemos salir del EPA, ya están ahí en el EPA, podemos adecuar todas las actividades que hacemos dentro del EPA para que sean, justamente se acerquen a una equidad real de la figura del técnico académico en cada entidad, considerando las actividades muy variadas que se hacen en cada una de las entidades. Entonces, pues yo lo dejaría ahí, Eduardo. Gracias, doctora, y gracias por compartirnos tu agradecerles de experiencia nuevo. y ver hacia adelante en estos cambios y estar alertas y sumarnos. Gracias, doctora Esperanza. Maestra Alma Patricia López Hernández, adelante, por favor, para ir haciendo recomendaciones y un cierre. Gracias por tu participación. Gracias. Me voy a permitir leer en esta ocasión para no extenderme. Primeramente quisiera como plantear entre reflexiones y sugerencias que el principal desafío me parece que no se queda solo en lo normativo, sino tendría que ser un cambio cultural, ¿no? El reto no es solamente modificar los reglamentos, sino que la comunidad universitaria reconozca efectivamente el trabajo que realizamos las personas técnicas académicas. Nos podemos dar cuenta que existen aún visiones pues limitadas, reduccionistas, ¿no? Por desconocimiento o intencional en ocasiones. Todavía se asocia en muchos espacios a la figura como apoyo operativo. Existe un desconocimiento sobre el alcance real de las funciones y esto es preocupante y podría ser como incluso la base de todo lo demás. Pues a manera de propuesta necesitamos avanzar hacia una cultura institucional que reconozca que las personas técnicas académicas también generamos conocimiento, innovación, proyectos y soluciones para la universidad desde nuestros distintos espacios. De manera articulada, y yo diría a lo mejor esta participación va desde mi posición de técnica académica, de representante del bachillerato y como consejera universitaria, yo diría que tenemos que articular lo que nos corresponde como personas técnicas académicas, como institución y como comunidad, ¿no? ¿Qué nos correspondería como personas técnicas académicas? Pues como responsabilidad colectiva, pensar que nos compete, por ejemplo, participar activamente en cuerpos colegiados, conocer la normatividad, ¿no? Y aquí abro un paréntesis, hace poco tuve pues nada grata experiencia de escuchar a una autoridad diciendo que que los técnicos académicos en bachillerato podemos cambiar de figura a profesores de carrera y por supuesto que no es así, ¿no? Se puede cambiar a en el caso, no existe a investigadores, no existe la figura de investigadores en bachillerato. Entonces, si partimos desde ahí, ¿no? Necesitamos conocer la normatividad, documentar y sistematizar nuestro trabajo, compartir nuestras experiencias exitosas, construir redes entre entidades, generar propuestas y no solamente demandas, visibilizar el impacto académico de nuestros proyectos. Y me parece que lo estamos haciendo bien, ¿no? Un poco lo que ya venía comentando y pues este espacio es un ejemplo de ello. Si queremos tener mayor reconocimiento, también debemos fortalecer nuestra capacidad de mostrar y comunicar el valor académico de lo que hacemos. ¿Qué le corresponde a la institución? Pues considero que un monitoreo continuo, no perderse de vista este proceso, necesitan desarrollarse como pues muchos criterios, ¿no? La coordinación académica, el acompañamiento, la gestión académica, todo lo que sí les corresponde a nivel institucional, generar programas permanentes de formación,
para técnicos académicos, ampliar espacios de representación y de consulta. Y bueno, pues finalmente la reforma no debería entenderse como un punto de llegada. Necesitamos mecanismos permanentes de monitoreo que permitan identificar vacíos, dificultades de implementación y nuevas necesidades. Y cierro con un último párrafo. La transformación de la figura de persona técnica académica ya ocurrió en la práctica universitaria. La reforma fue un paso importante para reconocerla. El desafío que tenemos ahora, personas técnicas académicas, autoridades y comunidad universitaria, es lograr articular que ese reconocimiento se traduzca en mejores condiciones de participación, valoración y desarrollo académico para una figura que hoy es indispensable para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad. Muchas gracias. Gracias por esta sistematización en rubros, inclusive te tomaste el tiempo para estructurarlas. Gracias, maestra. Por ahí veo que están también en los panelistas, ahí están llegando preguntas y si pueden responder ahí en cortito. Maestro Salvador, adelante, por favor. Pues que con qué nos vas a dejar. Adelante, gracias. Yo voy a tratar de ser breve para ver lo de las preguntas. Tres cositas rápidas. Efectivamente, mencionaba la doctora Duarte respecto a la actitud del doctor Lomelí cuando estuvimos y que dejó pasar un año para hacernos caso, ¿no? Entre comillas, yo pensaría más de buena manera y de buen gusto que fue una cuestión política, estaba esperando si quedaba como rector o no, pero me agradó mucho más el hecho que no haya dejado, que no haya echado en saco roto las propuestas de nosotros. Entonces, en base a eso, yo quisiera que no desaprovechemos esta oportunidad que nos está abriendo el hecho de que está ahorita en la rectoría, sí probablemente tiene un segundo periodo, seguir aprovechándolo. Los próximos personas técnicas académicas que quieran postularse para el Consejo Universitario, necesitamos de ustedes compromiso. Es mucha chamba, sí, mucha chamba. Y yo quisiera proponerles que las personas que quisieran lanzarse para Consejo Universitario pudiéramos dialogar con ellos abiertamente, ver sus propuestas y ver si hay ganas, ¿no? Hemos tenido la experiencia de que han ido compañeros pues, que han ido nada más por pues por las corcholatas, ¿no? Digámoslo así tristemente, y ya no se vuelven a presentar en Consejo Universitario. Necesitamos gente comprometida, de verdad, de verdad. Yo veo que está puestísima Saribón y ojalá sea así, pues sobre todo porque hay una comisión que es la más importante, que es la Comisión de Legislación. De ahí vienen directamente los cambios que transforman a nuestra universidad. Necesitamos personas comprometidas, va a haber alguien que va a estar en esa comisión, pero sí necesitamos que llegue de menos con un impulso y con ganas de hacerlo. Y la tercera, ya se me olvidó, pero dejémoslo para las preguntas mejor. Les agradezco infinitamente a todos ustedes este espacio para hablar. No, al contrario, Salvador, gracias por ese recorrido, por esa cronología y esos tiempos que para ti seguramente como académico, como persona te han llenado de significado y qué bueno que esa labor verla plasmada para que otras generaciones retomen y igual como decimos coloquialmente, a dónde quedó la vara y esperemos que las otras y los otros pues empujen hacia adelante. Maestro Víctor, también retomando tu documento, bueno, ya nos diste algunas recomendaciones. Para ir cerrando, Vic, 3 minutos, por favor, adelante y abrimos un espacio de preguntas. ¿Tienes apagado tu micro, Vic? Ok, yo les sugiero, por favor, lean el documento, analiza cada artículo modificado y les da también, les dice qué artículos se modificaron sin que los consejeros tuviéramos conocimiento. El conocimiento lo tuvimos 3 días antes de aprobarse. Hay una pregunta en el chat si podemos pedir la definitividad y promoción al mismo tiempo. La respuesta es no.
Y esto fue porque el artículo 19 del EPA se modificó y es a lo que me refería. Este artículo 19 no estaba en las negociaciones, pero se modificó. Y entonces, ahora tienes la obligación de pedir primero concurso cerrado para ser definitivo y posteriormente pedir tu promoción. Pues bueno, y también decía que este documento también te señala eh, legislación que es importante tener presente. Te señala que valorar. Por ejemplo, yo insisto en este punto, turnar copia de todas sus solicitudes a sus representantes académicos y sindicales. ¿Sí? Es muy importante la evidencia escrita. Bueno, aquí ya tengo el reconocimiento a Luis Torres Monroy y Ángel Oliva Mejía. En el caso de los técnicos académicos auxiliares A y B, para ser promovidos a la categoría C, les recomiendo tener la licenciatura. Sí, el EPA dice que no la tienes que tener, pero si la tienes, refuerza tu petición. También esto se aplica en el caso de los técnicos académicos asociados, porque el EPA anterior, por ejemplo, para tener categoría C, dice tener grado de licenciado, preparación equivalente. Estudia tu licenciatura, termínala. Tenemos muchas opciones. Hay opciones en línea, hay opciones ejecutivas, licenciaturas ejecutivas. Checa que tenga REBOE. Eso sí es muy importante. La medida que puedan, trabajen, colaboren en trabajos publicables o pídanle a sus usuarios o a quien le ayuden una carta de que colaboraron en una investigación, en una elaboración de una bibliografía, en algún curso. Vamos a seguir. Otro punto interesante, el cambio de figura académica. Sí tiene beneficios. Dejo de ser técnico académico, ahora voy a ser profesor o voy a ser investigador, pero evalúen los riesgos, evaluar riesgos, porque la definitividad que ya tienen como técnicos académicos no se conserva. Si ganan el concurso especial cerrado, se convierten otra vez en interinos en la nueva categoría y tienen que renunciar a la que tenían de técnico académico. Y ojo, yo conozco a un investigador que estuvo en el Sepsis, que ganó el concurso de oposición abierto. Eso quiere decir que cumplía con los requisitos de esa categoría. Posteriormente pide su definitividad y promoción. Le dicen que no. Al negar por primera vez, una vez, esta petición, por EPA, al año siguiente tiene que volver a pedirla. Y si no logra la definitividad, es rescisión de contrato. Este compañero amigo tenía el libro publicado, cumplió con los compromisos y era miembro candidato al SNI. Y aún así, Vic, vamos, nos acaba el tiempo. Bueno, quiero ir cerrando, nos quedan 2 minutitos. Estuvimos conectados 652 personas. Hacer una síntesis de lo que, informémonos, participemos y compromiso desde donde estamos. Yo creo que esa es la manera cotidiana de cómo hacer visible nuestra figura.
Bueno, pues estamos cerrando. Ahí hubo preguntas que gracias panelistas que estuvieron respondiéndolas. Y otra vez, pues mi reiterado agradecimiento, doctora Esperanza, gracias. Maestra Alma Patricia, Gracias. muchas gracias. Biólogo Salvador Ramírez, muchas gracias. Víctor, un gusto saludarte. Gracias por compartir en esta capsulita pues todo lo que les ha tocado, lo que vivieron, lo que estamos viviendo y lo que va hacia adelante. Pues de mi parte, doctora Susana, pues muchas gracias. Tenemos una siguiente mesa que ahorita la doctora Susana seguramente nos invitará a las 12:30. Y gracias por estarnos escuchando a los y las asistentes, pues estamos en este cierre de la primera mesa. Gracias. Adelante, doctora Susi. Muchas gracias.